Buenas, me gusta la biología, lo sabéis. Es algo que nació en mí desde pequeño y desde pequeño también empezó a surgir una curiosidad y un gusto por la mitología. Me apasionaban las historias mitológicas, disfrutaba como un niño leyendo, viendo las ilustraciones de monstruos y dioses mitológicos. Y bueno, en esta charla, pues, esto pasa solo. Bueno, voy a intentar aunar las dos pasiones, biología y mitología. Y en la mitología me voy a centrar en la mitología griega, una pincelada de la romana al final, y de la biología me centraré en la nomenclatura de los seres vivos. Es muy sencilla, la nomenclatura de los seres vivos en nuestro planeta se hace estableciendo lo que llamamos la nomenclatura binomial. Utilizamos dos nombres en latín o latinizados, el primero es el nombre genérico, empieza con mayúscula, y el segundo es el nombre específico y empieza con minúscula. Van escritos en cursiva o subrayados si lo escribimos a mano. Se me está pasando automáticamente. Y, bueno, la estableció Carl von Linneo, mi tocayo Carl von Linneo, allá por el siglo XVIII. Y, bueno, no siempre, pero a veces el nombre que se le asigna a un ser vivo tiene un significado, ¿no? Como, por ejemplo, el nuestro, Homo sapiens, es hombre que piensa. No siempre es así. Y otras veces se le asignan nombres aleatorios, nombres que no tienen nada que ver, o homenajes a personas, homenajes a personajes, homenajes a historias, y en eso me voy a centrar, en los homenajes a la mitología que hay en la nomenclatura de los seres vivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos por Hércules, es un semidios, hijo de Zeus y Almena, es el paradigma de la virilidad y la fortaleza, y es muy conocido por los 12 trabajos. En uno de estos trabajos, el quinto, tuvo que limpiar los establos del rey Augías. A priori parece fácil, no lo era porque era un rebaño inmenso custodiado por 12 toros mágicos, regalo de Helios, el dios del sol, y por lo tanto aquello era difícil. A Hércules se le ocurrió una genialidad, desvió 2 ríos y aquello limpió todos los establos de manera muy fácil. Augías se mosqueó, evidentemente, y la primera consecuencia que tuvo aquello fue desterrar a su hijo Fileo porque él había sido el testigo del pacto con Hércules. Evidentemente Hércules se enfrentó a Augías, lo derrotó, puso en el trono a Fileo, al hijo, y esta historia de este padre y este hijo enfrentados están reflejados en los nombres de estas dos mariposas, Astraptes augeas e Iléfila Fileus. Son dos mariposas de la familia de los Hespéridos. Hespéridos, nombre que viene del jardín de las Hespérides o de las ninfas que lo custodiaban. Curiosamente, en el trabajo número 11, Hércules tuvo que robar una manzana de oro de este jardín. Hércules tuvo otras historias, aparte de las de los trabajos conocidos, historias menores, menos conocidas, como el enfrentamiento con Aqueloo. Aqueloo era una antigua divinidad muy poderosa de los ríos, se dice que era el padre de las sirenas, y el enfrentamiento vino porque Aqueloo quería seducir a Deyanira, que fue la tercera esposa de Hércules. Al ser una divinidad de los ríos, es descrito en un poema de Sófocles como un toro rampante, una serpiente retorciéndose o un hombre con barba, lo que coincide con los 3 partes del río, el curso alto, el curso medio y el curso bajo. Aqueloo se enfrentó a Hércules en forma de toro, Hércules lo venció, lo derrotó y le arrancó un cuerno, del cuerno brotaron toda serie de maravillas, de ahí viene la leyenda del cuerno de la abundancia, la cornucopia, y Scott Sampson, el famoso paleontólogo del Dinotrain, hace un precioso triple homenaje en el nombre científico de aquel dinosaurio, porque utiliza en el nombre genérico el dios Aqueloo y en el específico Horneri, por horn, la palabra en inglés para cuerno, y además homenajea a otro paleontólogo famoso que él admira, que es Jack Horner. Hércules también se enfrentó a gigantes como Anteo y lo venció, lo derrotó, evidentemente. Y esto lo vemos en los nombres de una bubilla extinta de gran tamaño, que recibe el nombre de Upupa antaios, que se alimentaba de una tijereta llamada la vidura herculeana. Paradójicamente aquí, el Anteo aviano derrotaba todos los días cuando se alimentaba al Hércules artrópodo, al contrario que en la historia mitológica. Quiero terminar con Hércules, hablando de Dinastes Hércules, el escarabajo Hércules, por su fortaleza. Y no quiero irme del personaje mostrando al simpaticón que nos han mostrado en las películas de Disney, no era tanto, porque los 12 trabajos que tuvo que hacer no eran más que un castigo divino por haber matado a su esposa Megara y a su hijo. Por lo tanto, era un prenda el chaval, el Hércules. Bueno, hilando con Hércules, con la película de Disney, nos vamos a las Moiras, los siguientes personajes, las encargadas de controlar el destino de las personas, Láquesis, Atropos y Cloto. Dan mucho juego porque hay varios géneros de equinodermos extintos que hacen homenaje a estos personajes, Moiropsis o Moira. Moira Cloto es una especie que homenajea a la primera de ellas, a Cloto, que era la encargada de tejer el hilo de la vida.
La siguiente, la Láquesis, establecía la duración de la vida de las personas mediante una vara de medir y nos encontramos el homenaje en un género de serpientes de cascabel y en esta especie de polilla, la Aquerontia láquesis. Me paro en el género Aquerontia, hay varias polillas que son nombradas con nombres relacionados con la mitología, sobre todo con el inframundo. Aquerontia Styx hace referencia al río Aquerón y a la laguna Estigia, dos lugares por los que navegaba el barquero Caronte. La última de las moiras nos la encontramos en la especie Aquerontia atropos y esta polilla todavía está relacionada con el tema este de la muerte. Hay gente que piensa que si entra en una casa es que va a morir algún familiar, es una creencia real a día de hoy. Y en la belladona que nos contó ayer la amiga Rosa, el nombre es Atropa belladona, en homenaje a Atropos, que era la encargada de cortar el hilo de la vida, de producir la muerte. La atropina es la sustancia activa de esta planta utilizada en conjuros, venenos, etc. El siguiente personaje es el Minotauro, un monstruo mitad toro, mitad hombre, de grandes cuernos, que han servido para nombrar a esta polilla por sus largas antenas. Nos encontramos en un caballito de mar de aspecto robusto, Hippocampus minotaur, ese aspecto robusto que le recuerda al monstruo, y el nombre vulgar de este escarabajo es escarabajo minotauro, por las prolongaciones torácicas en forma de cuerno, aunque su nombre científico hace referencia a Tifón, otro monstruo, una deidad de los vientos. Esta historia de Teseo y el Minotauro la conoceréis la mayoría, no la voy a contar. Además, yo soy fan del Minotauro, me solidarizo con él. Él estaba allí tan tranquilo, escuchando la canción de la mandanga del Fari que ha puesto antes Eugenio, y llegó Teseo en plan torero cantando "Ay, toro, torito, es torito bravo". Entonces, nos pasamos. El Minotauro era el guardián del laberinto. El laberinto lo había mandado a construir el rey Minos y este nombre aparece en la especie Troides minos. Este género de mariposas tiene un montón de homenajes, como la propia Helena de Troya. El laberinto fue mandado a construir por Minos, pero en realidad el diseñador del laberinto fue Dédalo. Dédalo trabajaba con su sobrino Perdix, un chaval bastante inteligente. De hecho, desató los celos de su tío, que decidió lanzarlo desde lo alto de la torre del templo de Atenea, una cosa normal en aquella época. La diosa Atenea se solidarizó con el chaval y lo convirtió en perdiz. La perdiz pardilla lleva ese homenaje en el nombre. La otra perdiz, la perdiz roja, se llama Alectoris rufa en homenaje a Alector, que era uno de los reyes de Argos. Bueno, Dédalo e Ícaro, una historia bastante conocida por todos. Varios reptiles extintos voladores llevan el nombre de padre y del hijo. Un género de murciélagos extintos. Una mariposa, también aparece Ariadna, por el hilo de Ariadna que utilizó Teseo para salir del laberinto. Este me lo salto. Y esta historia, Neofronia Egipio, es una de las más bonitas, de las que más me gusta, pero no la voy a contar. De todas maneras, podéis entrar en Naucas, que está contada perfectamente esta historia, y así la buscáis y la leéis, que es muy interesante. Y la última es la madre de Venus, Dione. Dione era el nombre de la madre de Venus, aparece en esta almeja, a la que ahora vuelvo rápidamente. La Venus atrapamosca, una famosa planta carnívora, lleva el homenaje en el nombre vulgar a la hija y a la madre en el nombre científico. Y, bueno, la diosa Venus tomaba distintos nombres, algo así como las vírgenes actuales, ¿no?, que le dan distintos nombres al mismo personaje, pues aquí igual. Y uno era Venus cloacina, la diosa de las alcantarillas y de las cloacas. Sirve para nombrar un género de nematodos. Hay un paper en el que se describe este género de nematodos parásitos de los canguros y los wallabies, en el que aparece un poema de Lord Byron, que es una genialidad, que me he permitido el lujo de traducir y que comparto aquí con vosotros. Oh Cloacina, diosa de este lugar, sonríe a tus fieles que vienen a cagar. Deja fluir sus ofrendas con suavidad, ni muy lento ni con demasiada velocidad. Y termino como empecé con Carbon Linneo, que también describió a la almeja que veíamos antes, la llamó Venus Dione, y aprovechando que Venus era la diosa de la sexualidad, no escatimó en utilizar todo tipo de referencias sexuales cuando la dibujó, cuando la describió. Y, bueno, yo lo admiro tanto que estaba cantado que cuando este verano he empezado a jugar a Pokémon GO, el nombre de mi personaje era Carbon Linneo. Y ahora me dedico a capturar Pokémones y a renombrarlos científicamente. Esto es real, imágenes reales. Hay más, lo podéis leer en el cuaderno de cultura científica de la cátedra, hay otro post dedicado a esto y termino diciendo, como ya en varias charlas de ayer se dijo, que la ciencia no es solo física, química, matemática, biología, sino que es arte, cultura, poesía y, por supuesto, mitología. Muchas gracias.